En Hechos capítulo 2, desde el versículo 40 hasta el versículo 47. Y en esta tarde, hermanos, yo lo he titulado de esta manera: 4 marcas de una iglesia verdadera. Hermanos, hay muchas iglesias. La otra vez platicamos un poquito de eso. Inclusive hay muchas denominaciones, ¿no?, entre los evangélicos, entre lo que ya podemos decir gente que realmente ha puesto su fe en Cristo Jesús, evangélicos. Hay muchas iglesias, pero no todas las iglesias podemos decir realmente que son iglesia de Cristo, porque lamentablemente muchas iglesias han perdido su dirección. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar cómo sabemos que estamos en una iglesia verdadera. Y lo digo, hermanos, con todo, yo sé, con todo lo que esto significa. Si en algún momento nosotros nos llegamos a desviar de esto, ustedes tienen toda la libertad de decir: ¿saben qué? Ya no somos una iglesia verdadera. ¿Me estoy explicando? Necesitamos nosotros saber qué es lo que distingue a la iglesia de Cristo, qué es lo que lo hace ser realmente el cuerpo de Cristo. Y en esta sección de Hechos, nosotros vamos a ver Hechos capítulo 2, desde el versículo 40 hasta el versículo 47. Y miren lo que dice ahí: entonces Pedro siguió predicando por largo rato. La semana pasada pensamos, yo hablé de la predicación de Pedro, y a veces vemos estos versículos y pensamos que Pedro nomás dijo eso y ya se convirtieron, pero no. En realidad dice la palabra de Dios: Pedro siguió predicando por largo rato. Una predicación bastante larga, pero Lucas solamente nos la resumió y son los versículos que tenemos antes que estos versículos que vamos a leer hoy. Entonces, Pedro le siguió predicando por largo rato, y lo vean como dice aquí: y le rogaba con insistencia. Y le rogaba con insistencia a todos los oyentes: sálvense de esta generación perversa. Les estuvo rogando Pedro a ellos varias veces: sálvense de esta generación perversa. Dice el versículo 41, los que creyeron, no todos creyeron, los que creyeron a lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día como 3,000 en total. Significa que había muchas más personas ahí, pero solamente 3,000 aceptaron el evangelio. Todos los creyentes, versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de entre toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Me gusta más como dice Reina Valera el 60. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían sido salvos. Hermanos, la semana pasada veíamos que los creyentes comenzaron a hablar otros idiomas, ¿verdad? Otras lenguas, y entonces la multitud tuvo un par de reacciones diferentes. Unos se burlaban y otros se preguntaban qué estaba pasando ahí. Fue lo que vimos la semana pasada. Y entonces Pedro, ese que había negado a Jesús, en otro momento dice la palabra de Dios que se levantó con determinación. Ese Pedro que había negado a Jesús se levantó con determinación y entonces dio lo que sería la primera predicación de la iglesia naciente. Esta sería la primera predicación que encontramos aquí en la iglesia naciente. Y dice la palabra de Dios que con muchas palabras le rogaba, pero siempre les decía: sálvense de esta generación perversa. Pedro les decía. No todos los que estuvieron ahí creyeron, pero dice la palabra de Dios que 3,000 personas, entre hombres, mujeres, jóvenes y quizás por ahí también algunos niños, creyeron a la palabra de Dios. Y ese mismo día ellos fueron bautizados. 3,000 personas. Pero déjenme regresar un poquito hacia este versículo 40. Dice: los que creyeron a lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día como 3,000. Pero este punto es importante, hermano. Los que creyeron, Pedro siguió predicando, pero les decía: sálvense de esta perversa generación. Esta palabra que nosotros encontramos del griego, cuando dice le rogaba con insistencia, Pedro le rogaba con insistencia, es una palabra que significa que Pedro lo estuvo haciendo continuamente. Es decir, que mientras Pedro estuvo predicando, le repetía una y otra vez: sálvense de esta perversa generación. Decía algo Pedro y otra vez: sálvense de esta perversa generación. Sálvense de esta
generación perversa. Pero entonces tenemos que preguntarnos nosotros, bueno, ¿quién o qué es la generación perversa? ¿Por qué Pedro dice esto? Sálvense, sed salvos de esta perversa generación. Debemos preguntarnos eso, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere Pedro con que nosotros seamos salvos de esta generación perversa? Algunos dicen que se refería a los judíos, porque los judíos habían asesinado a Jesús, y se acuerdan que Pedro en su discurso les había dicho, ustedes mataron a Jesús. Pero sabemos que no solamente fueron los judíos, también fueron los gentiles. Y platicábamos de por qué murió Jesús, ¿se acuerdan? Murió por nosotros, por nuestros pecados. En un sentido más amplio, hermanos, esta perversa generación se refiere a los valores, ideologías y toda esta cultura que está promoviendo este mundo. Porque si hay una generación perversa, es lo que está diciendo Pedro, entonces hay una generación santa. No puede haber una generación perversa si no hay una generación santa. Si hay un reino de Dios, tiene que haber un antirreino, un reino de este mundo. Entonces, si Pedro les está diciendo, sálvense de esta perversa generación, significa que hay una generación santa. Y fíjense, hermanos, nosotros como cristianos generalmente vemos el concepto de la salvación como una cuestión futura. Voy a estar en el cielo con Dios. Entonces lo vemos como algo escatológico, como algo que tiene que ver con el fin de los tiempos. Sí, sí, cuando yo me muera estaré en la presencia de Dios, ¿verdad? Ahí en el cielo. Y sí, hermanos, es verdad. En cierto sentido, la salvación es algo escatológico, es algo que tiene que ver con el fin de los tiempos, es algo futuro. Pero, hermanos, eso no es toda la verdad, porque la salvación también tiene que ver con algo presente. Nosotros ya somos salvos. No es simplemente que vamos a ser salvos, sino que ya somos nosotros salvos. No es solamente algo futuro, también es algo presente. Además, miren, hermanos, Pedro, el mismo que predicó en Pentecostés, Pedro dijo lo siguiente, no sé si está aquí en la... Sí, aquí está, miren. Pedro dijo lo siguiente, el mismo que predicó en Pentecostés, la primera carta, versículo 18, sabiendo que fuiste salvados, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Solamente, Dios no nos ha salvado solamente de la condenación eterna. Dios también nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir. Y vean cómo lo dice en otras versiones de la palabra de Dios. La versión Dios habla hoy dice así, de su vida sin sentido. Dios nos ha rescatado de una vida sin sentido. La nueva Biblia, ¿verdad? La nueva Biblia viva dice de su vida inútil. La nueva traducción viviente de su vida vacía. La nueva versión internacional de su vida absurda. La Biblia, la palabra de su Biblia, de su vida estéril. Dios nos ha rescatado de eso también. En otras palabras, hermanos, nosotros no solamente somos salvos para evitar la condenación del juicio final y entrar al cielo con Dios, sino que también hemos sido salvados de vivir la vida que este mundo quiere para nosotros. Sálvense de esta generación perversa. Somos salvos de vivir la vida que este mundo quiere para nosotros. ¿Me estoy explicando con esas palabras? El Señor nos ha rescatado para que no tengamos que vivir como este mundo quiere que vivamos. Porque este mundo nos empuja a nosotros en una dirección. Pero dice Dios, ustedes ya no son esclavos de su pecado. Ustedes son libres. Podemos decidir nosotros. No tenemos que seguir las corrientes de este mundo, no tenemos que seguir las ideologías de este mundo. Es más, nuestra percepción, nuestros sentidos espirituales están abiertos porque el Espíritu Santo nos ha iluminado y podemos descubrir, podemos darnos cuenta de hacia dónde este mundo nos quiere empujar a nosotros. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos hace entender cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, hemos sido rescatados no solamente porque vamos a estar en el cielo con Dios, sino también hemos sido rescatados de no vivir la vida que este mundo quiere que nosotros vivamos, hermanos. Solamente en Dios nuestra vida tiene verdadero sentido y propósito. Solamente en Dios. Una vida donde no existe Dios no tiene propósito. No se engañen con eso, jóvenes. No se engañen con eso. En la escuela les van a decir que sobre todo los van a atacar por el lado del ateísmo, la filosofía. Saquen a Dios de la vida y la vida no tiene sentido. Si un ser no creó todo lo que existe ahora, esto no tiene sentido. Los ateos creen eso, que todo esto surgió de la nada. No tiene sentido. Es absurdo, es inútil creer algo así.
Solamente en Dios nuestra vida tiene sentido y propósito. Y una de las mejores herramientas, hermanos, que Dios ha dispuesto para lograr ese rescate, para sacarnos a nosotros, para salvarnos de esa generación perversa, es la iglesia. Fíjense, la iglesia Dios la ha puesto como una herramienta para precisamente sacarnos a nosotros, rescatarnos de esta generación perversa. Dios nos ha sacado del mundo para agregarnos a su iglesia, que es su cuerpo. Y lo que vamos a ver, hermanos, es como iglesia, nosotros, cómo la iglesia puede ayudarnos a ser salvados de esta perversa generación, ¿verdad? Y meternos a una generación santa. Yo creo que aquí este versículo 42 es la clave. Dice la palabra de Dios: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor, ¿y a qué otra cosa? Y a la oración. Dice, todos los creyentes se dedicaban a estas 4 cosas. Número 1, a la enseñanza de los apóstoles. Es lo que leíamos ahí. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, o como dice la Reina Valera del 60, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así dice, ¿no? Y todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, el tiempo del verbo que se traduce como exhortaba, le rogaba con insistencia, está hablando de que Pedro estuvo repitiendo esto varias veces, ¿verdad? Sálvense esta generación perversa. Pero hablando un poquito de esto, de la cuestión de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles fueron los testigos oculares de la vida de Cristo. Los apóstoles vieron a Jesús, estuvieron con Jesús, comieron con Jesús. Ellos estuvieron con él todo el tiempo. Y como sus alumnos o sus discípulos, los apóstoles fueron elegidos por Jesús, llamados por Jesús para establecer el fundamento de la iglesia. Así que naturalmente los apóstoles fueron los primeros maestros de la iglesia cristiana. Ellos habían estado con Jesús. Y de hecho, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 2, encontramos que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Pero cuando tú vas y ves la vida de Jesús en los evangelios, ¿tú has encontrado que Jesús habla acerca de los requisitos para los pastores? ¿Se acuerdan un poquito de los evangelios o no se acuerdan? Cuando tú lees la historia de la vida de Jesús, Jesucristo no dice cómo tienen que ser los pastores. Pero cuando tú vas a las cartas de Pablo, Pablo sí dice ahí claramente cómo tienen que ser los pastores. Porque los pastores tienen que ser intachables. Ya viene toda la lista de requisitos. ¿Se dan cuenta? De alguna manera los apóstoles le dieron organización a la iglesia. Era una iglesia que estaba siendo formada, pero lo hicieron sobre la base de las enseñanzas de Jesucristo. Pero Jesucristo, él no puso, por así decirlo de alguna manera, lo que es la organización de la iglesia. La nueva comunidad de Dios, la iglesia, apenas estaba tomando forma, y entonces los apóstoles, con la autoridad y la inspiración de Dios, estaban estableciendo doctrinas, organización y clarificación en la medida en la que se requería. De repente hubo personas, hubo creyentes, hubo iglesias que le hacían preguntas a Pablo. Oye, Pablo, ¿sabes qué? Aquí en esta comunidad hay algunos que comen alimentos sacrificados a los ídolos. Y hay otros que dicen que no deberíamos hacerlo. Y entonces le preguntan a Pablo, ¿qué es lo correcto? Y Pablo escribe en una de sus cartas y les dice ahí, miren, sabemos que los ídolos no son nada. Así que ustedes pueden comer dándole gracias a Dios y ya. Pero si lo que tú haces hace que tu hermano tropiece, mejor es guardarse de hacer cosas que puedan hacer que otro tropiece. ¿Se dan cuenta? Está clarificando, o sea, dicen, no sabemos, Pablo, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Es bueno o no es bueno? Nos están dando formación. Bueno, la iglesia tiene que tener pastores, tiene que tener diáconos. Dicen cuáles son los requisitos, están dándole forma a la congregación. Entonces los apóstoles fueron estos, ¿verdad? Estos maestros que le fueron dando forma a la iglesia de Cristo, hermanos. Pero pensemos un poquito en esta palabra. Dice ahí la palabra de Dios que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. ¿Qué significa perseverar? ¿Qué significa dedicarse a las enseñanzas? Yo he puesto por lo menos 2 cuestiones. Por un lado, que ellos aceptaban la autoridad apostólica. Si ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, si ellos se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, quiere decir que ellos aceptaban que los apóstoles tenían cierta autoridad. Porque entonces reconocían que lo que los apóstoles estaban poniendo ahí venía de parte de Dios. Reconocían, ¿verdad?, esa autoridad. Entonces los primeros creyentes reconocieron que los apóstoles tenían autoridad sobre la iglesia y aceptaron su liderazgo. ¿Por qué lo hicieron? Por 2 razones. Por un lado, hermano, los apóstoles habían sido llamados por Dios.
tenían un llamamiento, y ese llamamiento era claro, era visible. Ellos podían verlo. Por eso aceptaban la autoridad de aquellos apóstoles. La otra razón, hermanos, es porque sus enseñanzas estaban fundamentadas en la Biblia. ¿Se acuerdan que Pedro, cuando está dando su mensaje, él dice, sí, dicen las Escrituras, en el Antiguo Testamento? Entonces sus enseñanzas estaban fundamentadas en las Escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento. De la misma manera, hermanos, Dios ha establecido líderes para la iglesia porque tenemos un Dios de orden. Tenemos un Dios de orden. Y Dios ha establecido líderes. Pero nosotros no podemos fiarnos de cualquiera que se diga ser líder. Tiene que existir un llamado que sea visible, que la gente pueda decir, bueno, sí, esta persona sí tiene el llamado de Dios y tiene que enseñar la palabra de Dios. Porque los apóstoles es lo que hacían. Un líder, hermanos, espiritual, un pastor, pierde su autoridad cuando no está enseñando la palabra de Dios y cuando no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando aquella persona, sea yo o sea otro pastor que tú escuches, su vida no se corresponda con lo que él enseña, entonces no tiene autoridad. O cuando él enseña algo que no está en la palabra de Dios, no tiene autoridad. Pero si aquello que dice viene de la palabra de Dios, tiene autoridad. Y tenemos que reconocerlo como un siervo de Dios. Dice también que ellos practicaban entonces las enseñanzas apostólicas. Cuando dice ahí se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, significaba, hermano, no simplemente escuchar, significaba poner en acción aquello que ellos estaban aprendiendo. Dice la Nueva Versión Internacional, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Miren, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, en el momento en el que se convierte, lo habilita para comprender la palabra de Dios y para ponerla en práctica. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a entender la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que muchas veces la predicación le parece una locura a los no creyentes. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. En ocasiones luchamos porque alguien no creyente entienda una verdad espiritual y no lo va a hacer. Porque necesita que el Espíritu Santo que está dentro de él, si es no creyente no lo va a tener, pero el creyente, el Espíritu Santo lo convence de que aquello que se está enseñando es la palabra de Dios. Hermanos, pero el entendimiento solamente es la primera parte. Porque nosotros no escuchamos la palabra de Dios para llenar nuestras cabezas con entendimiento y con sabiduría. No hacemos eso. ¿Se acuerdan lo que leíamos la semana pasada en Timoteo? Muchos falsos maestros, le decía Pablo a Timoteo, que tienen apariencia de piedad, pero con sus obras rechazan al único que puede hacer los santos. No escuchamos la palabra de Dios solamente para empezar a llenarnos la cabeza de datos, de números, de información. Escuchamos la palabra de Dios para transformar nuestras vidas. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Por eso siempre tiene que ser predicada y expuesta la palabra de Dios. Porque esa es la palabra de Dios es la que tiene el poder para transformarnos a nosotros. Llenarnos la cabeza, hermanos, solamente con la palabra de Dios, de información, datos, números, historias. Es como si tú te supieras toda la información de una medicina. Todos ¿cómo le llaman? La fórmula, ¿no? Todos los elementos que contiene esa medicina, pero nunca usar la medicina. Estás enfermo, pero dices, no, sí, pues te puede servir esta medicina, pero no la tienes. Sí, yo sé lo que tiene. Pero no usar la medicina. Entonces, llenarse la cabeza con la palabra de Dios, pero no vivirla, es eso, es simplemente tener una medicina ahí sin utilizarla. Sed salvos de esta perversa generación, les decía Pedro. Una de las mejores maneras en cómo podemos salvarnos de la vida sin sentido de este mundo es dedicarnos a estudiar, comprender y vivir la palabra de Dios. Hermanos, porque la palabra de Dios es un filtro que nos ayuda a nosotros a determinar lo que está bien y lo que está mal en este mundo. Hay cosas en este mundo que pueden parecer buenas, pero a la luz de la palabra de Dios no lo son. No lo son. Y hay otras cosas que pudieran parecernos a nosotros malas,
Pero cuando lo traemos a la luz de la palabra de Dios, decimos, no, eso está bien. La palabra de Dios es el filtro que nos ayuda a nosotros a determinar lo que está bien de lo que está mal. Yo considero, hermanos, que una de las debilidades de nuestras iglesias hispanas, y eso yo lo digo con mucho respeto y también con mucho temor, pero yo lo he vivido, yo lo he visto como maestro de seminario, pero yo considero que una de nuestras debilidades como iglesias hispanas es que tenemos poca preparación teológica en muchos de nuestros pastores. Tenemos poca profundidad bíblica. Y esto es porque culturalmente los hispanos, y otra vez lo digo sin tratar de generalizar, pero es una realidad, no leemos, no estamos adaptados al estudio, adecuados al estudio. Generalmente no, generalmente los hispanos así somos, no somos un poco más de cuestiones físicas, trabajo, talacha, somos así. Otras culturas son un poquito más de pensar, ¿verdad? De dedicarse al estudio. Pero nosotros como iglesia, hermanos, debemos de buscar siempre esto, crecer espiritualmente. Miren lo que le decía el autor de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Y es triste, ¿verdad? Porque les está hablando a judíos, bueno, a cristianos que habían salido del judaísmo. Pero vean lo que les dice él a ellos. Le dice el autor así: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Está dando cuenta de lo que les está diciendo el autor de Hebreos a ellos? Les está diciendo, ¿saben qué? O sea, ya tienen mucho en el evangelio y, o sea, no han crecido espiritualmente. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé, y fíjense lo que dice, y no sabe cómo hacer lo correcto. Los bebés no saben qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Uno tiene que andarle diciendo, no, hijo, no, eso está mal. Uno tiene que irlos guiando. Pero cuando se supone que alguien madura, uno ya debe saber, esto está mal, esto está bien. Pero dice aquí el autor de Hebreos, tienen mucho tiempo en el Evangelio, no han profundizado y uno tiene que volver a regresar a las enseñanzas esenciales, y son como bebés que no saben distinguir lo correcto de lo incorrecto. El alimento sólido es para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, es un proceso, ¿verdad? Yo recuerdo cuando recién llegué a la iglesia, Campamento de Dios, allá en Oaxaca, llegué a aquella congregación y yo les decía a los hermanos, tomen notas, abran sus Biblias, cada vez que yo predique, abran sus Biblias, saquen su pluma y rayen ahí. No es pecado rayar sus Biblias, por cierto, si alguno de ustedes cree eso, no es pecado rayar las Biblias, no lo es. Algunos sí piensan eso, pero no es pecado rayar las Biblias. Y le doy gracias a Dios que cuando llegó el tiempo final ahí en esta congregación y tuve que salir, sacaban toda la pluma. Abran sus Biblias y sacaban toda la pluma y ya estaban así, anotando. Es un proceso, hermanos. Poco a poco iremos avanzando en esta iglesia, queremos hacer eso, queremos profundizar en la palabra de Dios, queremos capacitar maestros, dice la palabra de Dios ahí, ya de tanto tiempo que llevan algunos escuchando la palabra de Dios, ya deberían de ser maestros. O sea, tenemos que capacitar maestros porque la enseñanza no solamente la va a dar el pastor, el Señor les ha dado dones espirituales, seguramente algunos de ustedes como de la enseñanza, de sabiduría, de ser maestros. Entonces tenemos que empezar a ejercitar y hacer uso de esos dones. Seremos una iglesia, entonces somos una iglesia en la que se enseña la palabra de Dios aquí los domingos, pero lo vamos a hacer en todas las reuniones que tengamos, enseñar la palabra de Dios. Profundizar en la palabra de Dios, no ser niños pequeños. Número 2, ¿en qué otra cosa, hermanos? Ellos perseveraban. ¿En qué otra cosa perseveraban? ¿Se acuerdan? En la comunión fraternal. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión fraternal. Hermanos, esta comunión fraternal de la que se habla es la famosa koinonía. ¿Han escuchado esa palabra ustedes, koinonía, antes? ¿Han escuchado o no han escuchado la palabra koinonía? Es una palabra griega no tiene una traducción ni al inglés ni al español de una palabra específica. Simplemente lo traducimos muchas veces como koinonía. Koinonía. Y siempre decimos que koinonía, ¿qué es? ¿Han escuchado? Unidad, familia, convivencia, ¿verdad? Algo así. En la iglesia en la que yo asistía cuando era más joven,
ya bastantes años atrás. En esta iglesia nosotros teníamos un comité, bueno, nosotros le decíamos comisión, otros dicen ministerio, ¿no? Ministerio, comité, comisión, un ministerio de coinonía. Lo único de lo que se encargaba este ministerio de coinonía era organizar fiestas. Era lo único. Comida, ¿verdad? Y se encargaban a ver y qué hermana va a traer qué cosa, y hacíamos los convivios, Día de las Madres, Día del Padre, qué sé yo, pero porque pensaban que la coinonía solamente es eso, solamente es comida, es comer. Pero hermanos, esta palabra es muy importante, aparece 20 veces en el Nuevo Testamento y tiene demasiados significados que no podemos nosotros encapsularla en un solo significado. Miren, pongan atención, yo creo que ustedes me ayuden con estas traducciones. Romanos 15:26 dice así: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una coinonía para los pobres. ¿Qué es eso? ¿Una qué? Ahí, encuentren la palabra, sin leer la Biblia. Una ofrenda. Fíjense, la palabra griega ahí es una koinonía, contribución, ofrenda. Los de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una koinonía para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, koinonía también se puede utilizar como una contribución económica, una ofrenda. Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de koinonía. ¿Qué palabra está ahí? Compañerismo. Nos dieron la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero ¿saben qué es lo que estaban haciendo aquí ellos? Según lo que entendemos por el texto, les estaban dando el visto bueno. Los estaban aceptando, estaban diciendo, sí, está bien, ustedes también son parte del ministerio. Ustedes con los gentiles y nosotros con los judíos. Entonces utilizamos esta palabra también para decir, estamos aceptando a otros también. Los estamos agregando a nuestro círculo. ¿Cuántos de ustedes, cuando llegan a un trabajo nuevo o cuando entran a su escuela ustedes, y ya ven que hay grupitos ahí de amigos y ya? Y ustedes así como que llegan, porque pues no, son el que no tiene amigos ahí. Pero de repente hay alguien que lo jala a uno, ¿no? De repente hay uno que lo jala, vente para acá. Es eso, ¿verdad? Ahí. Están haciendo eso, los están aceptando en la comunidad. Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos coinonía con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo es aquí esta palabra coinonía? Si decimos que tenemos comunión. ¿Comunión con quién? Con Dios, se está hablando aquí. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces la coinonía también tiene que ver con comunidad, comunión. Hebreos 13:16, yo creo que muchos se lo saben. Y de hacer el bien y de la coinonía no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Porque de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces se dan cuenta que coinonía es más que solo comer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Coinonía es más que solo comer. Tiene que ver con ayudar a otros creyentes, aceptarlos como parte del cuerpo de Cristo y de nuestra comunión con Dios. Entonces, hermanos, podríamos decir que coinonía es más o menos esto, ¿verdad? Es una cercanía entre nosotros, decía George, familiaridad. Una cercanía, una unidad, un cuidado entre los creyentes que compartimos porque tenemos una misma fe en Cristo. Eso es entonces coinonía. Es una palabra complicada porque implica muchas cosas, pero yo puedo ver algo de esa coinonía en estos siguientes versículos. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Pero me encanta que Reina Valera porque dice con alegría y con sencillez de corazón. Ahorita me decía el hermano Roberto, hermano, hay que mantenernos humildes. Y sí, hay que mantenernos humildes. Qué hermoso es, ¿verdad? Poder sentarse a la mesa con alguien que no se considera superior a ti. Con alguien que, aunque siendo superior a ti, no sé, por la posición o por la cuestión material o por lo que sea, se pone a tu nivel. Y estamos en el mismo nivel. Compartir los alimentos con alegría
y con sencillez de corazón. Déjenme hacer una aclaración aquí, hermanos, porque algunos han pensado que la iglesia cristiana primitiva era socialista. Y algunos han agarrado de aquí para decir, miren, ya ven, la Biblia apoya el socialismo. Pero no, hermanos, la Biblia no apoya ni el socialismo ni el capitalismo, tampoco. Ninguno de los dos. Los dos sistemas están quebrados completamente. Los dos sistemas están hechos para abusar del más del de mero abajo. Sí, los dos están así, ¿verdad? Pero hermanos, quiero hacer esta aclaración, ¿verdad? Porque estas personas creen que en la iglesia primitiva nadie tenía más que otra, porque todos vendieron sus propiedades, todos pusieron todo en una cuenta común y se fueron a vivir juntos como en una comunidad y enseñan que entonces nosotros deberíamos ser así, pero esto no se sostiene a la luz de la palabra de Dios. No se sostiene a la luz de la palabra de Dios, porque miren, cuando nosotros entendemos un poquito el pasaje y entendemos el mensaje bíblico, por ejemplo, nos damos cuenta que cuando Pablo les pide una ofrenda a los gentiles para los pobres que están en Jerusalén, Pablo nunca les dijo, vendan sus propiedades. Pablo les dijo, cada uno dé como propuso en su corazón, y no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso fue lo que les dijo Pablo a ellos. Eso sí les dijo Pablo, sean generosos, porque el que siembra escasamente, escasamente segará, pero el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Y Pablo aparte les decía a ellos, y nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos proveerá en abundancia. Entonces, el punto es que la primera comunidad de creyentes eran generosos, eran empáticos, se ponían en la situación del otro. Aparte, hermanos, pongamos a pensar un poquito, esta iglesia cristiana naciente estaba saliendo del judaísmo. Si tú eras judío y rompías con el judaísmo por volverte cristiano, te salías de ese cerco de protección que ponían los judíos. ¿Se han dado cuenta que los judíos es una comunidad que se apoya mucho entre ellos? ¿Quieren poner un negocio? Órale, entre todos lo ayudan. Pero cuando tú te salías del judaísmo por ser cristiano, perdías todo eso. Rompías lazos familiares, perdías esas cuestiones económicas. Entonces es obvio que los creyentes de esa primera generación se dieron cuenta de que algunos de sus hermanos estaban atravesando por esta clase de dificultades. Dice la palabra de Dios, algunos vendían propiedades que tenían. Y tampoco está diciendo que lo hicieron todos al mismo tiempo. Se hacía conforme iba surgiendo la necesidad. Personas generosas, desprendidas de aquellas cuestiones, materiales. Hermanos, el punto de todo esto es que la iglesia naciente era una iglesia generosa. Estamos hablando de las marcas de una verdadera iglesia. Los creyentes verdaderos tienen coinonía entre ellos. Tienen coinonía entre ellos. Tienen esta cercanía, esta empatía, esta generosidad unos con otros. Miren, yo no sé ustedes si se dan cuenta que siempre hay algo que comer allá atrás. ¿Y ustedes creen que sale de ahí? No sale de ahí, Cuando sean miembros y se les presenta ahí el informe de las ofrendas, sí, se van a dar cuenta, ¿verdad? Cómo se administra la parte económica. Yo no tengo nada que ver con las ofrendas, ni siquiera la cuento, ni siquiera me meto en esas cuestiones. Hay unos hermanos encargados de eso. Pero todo eso que está ahí atrás, hermanos, yo le llamo un caos organizado. No sé quién lo organiza, no sé a quién le dicen. Yo simplemente sé que los domingos vengo y hay algo ahí. De repente mi esposa me dice, oye, hay que comprar una botella de agua para la iglesia. Ah, está bien. Oye, hay que comprar unas papitas para la iglesia. Ah, está bien. Pero yo no sé, yo no sé quién está haciendo cargo de eso, pero ahí está. ¿Y saben por qué se hace? Porque quieren que tengamos esa cercanía, que nos quedemos un tiempo, que platiquemos, que hablemos sobre nuestros problemas, que podamos conocernos más en lo personal. Y es gente que generosamente se ha desprendido y aparte de lo que pueden aquí, traen algo y lo pueden allá atrás. No sé, hermanas, pero creo que ustedes saben cómo está el asunto por ahí. Es una iglesia, ¿verdad? Queremos que sea una iglesia así generosa, que siempre está con los brazos abiertos para otros. Sean salvos de esta perversa generación, repetía Pedro. Miren, hermanos, el mundo va en una dirección individualista, egoísta, clasista. Para ese lado va el mundo. La iglesia, una verdadera iglesia es coinonía. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos por cada uno de nosotros ser coinonos. No existe esa palabra, yo lo estoy inventando, Esforcémonos nosotros por ser coinonos, ¿verdad? Y decir, sí, yo voy a hacer yo voy a hacer coinonía. Yo voy a ser generoso, yo voy a preocuparme por mis hermanos, yo voy a ver, ¿verdad?, cómo contribuyo para el reino de Dios. Esforcémonos, hermanos, con alegría y con sencillez de corazón. ¿Qué otra cosa hacían ellos?
compartían las comidas, entre ellos la cena del Señor. Eso es lo que significa cuando dice Reina Valera del 60 el partimiento del pan. Es la cena del Señor. ¿Saben por qué? Porque ellos en la primera comunidad de cristianos, ellos cuando iban a celebrar la comunión o la cena del Señor, todos tenían un solo pan. Era un solo pan. Que se lo iban pasando, le quitaban. A lo mejor lo han visto en series o en películas. Le quitaban un pedacito, lo pasaban al otro. Y así. Eso es hermoso, ¿eh? Ahora en nuestro tiempo pues ya somos un poquito más modernos, quizás, ¿no? Un poco sabemos, bueno, los gérmenes, algunos se lavan las manos, qué sé yo, y ya cada quien pues les damos ahí su panecito. Pero eso tiene un simbolismo profundo, o sea, todos participamos del mismo cuerpo que es Cristo. Y todos bebían de la misma copa. También ya no lo hacemos, ¿verdad? No, porque pues, menos si están niños. Ya saben lo que hacen los niños con las bebidas. Sí. Los pescaditos, ¿no? Decimos nosotros ahí. Pero participaban todos de la misma copa. Y otra vez es un simbolismo poderoso porque decían, es la misma sangre la que nos ha lavado a todos de nuestros pecados. Esto hacía regularmente la iglesia naciente. Nosotros no hemos celebrado todavía nuestra primera cena del Señor porque estamos esperando a la parte, la fase de la membresía, para entonces oficialmente, ahora sí, iniciar con una cena del Señor, recordando, la cena del Señor siempre nos recuerda el sacrificio de Cristo y el regreso de Jesucristo. Hermanos, estar recordando esto cada mes o cada determinado tiempo, el sacrificio de Cristo nos recuerda a nosotros que nuestras vidas fueron rescatadas por un precio. ¿Se acuerdan que sea Pedro, verdad? Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa del Cordero. O sea, estar practicando la seña del Señor nos recuerda a nosotros constantemente eso. Yo ya no tengo una vida sin sentido, yo ya no tengo una vida inútil, yo ya no tengo una vida, ¿cómo decía más ahí también? ¿Se acuerdan otras de los tipos de vidas que aparecían por ahí? A mí ya se me olvidaron. Vida sin sentido, inútil, vacía, absurda, estéril. Yo ya no la tengo, ¿verdad? Porque ahora la sangre del Cordero me ha cubierto de mis pecados y ahora vivo para Cristo y tengo un propósito. Tengo un propósito por el cual vivir. Y finalmente, hermanos, también dice ahí que los creyentes participaban en las oraciones. Es como dice Reina Valera el 60, en las oraciones. Porque los primeros creyentes, otra vez, surgieron dentro de un contexto judío. Y los judíos oraban 3 veces al día de manera religiosa. O sea, ellos sí o sí oraban esas 3 veces al día. Los primeros creyentes lo adoptaron como una parte de sus prácticas y también lo hacían así. Se iban al templo, donde estaban seguramente los otros judíos, pero en otro lugar, en el atrio del templo, se ponían ellos a orar. Pero ahora ellos ya oraban con un mayor entendimiento. Y aparte no solamente oraban con un mayor entendimiento, sino que el Espíritu Santo dentro de ellos, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, aunque nosotros no sabemos decir cómo conviene, el Espíritu Santo clama a Dios con gemidos indecibles. Nuestras oraciones son escuchadas por el Señor, pero son escuchadas no por nosotros, son escuchadas por el Espíritu Santo que está orando, intercediendo por nosotros ante Dios. Entonces, hermanos, debemos también ser una iglesia que se dedique a la oración, una iglesia que se esté orando continuamente. Es algo que yo espero en el futuro empezarlo a implementar. Hay iglesias donde hermanos llegan media hora antes, aquí están llegando una hora antes a poner las sillas de algunos de ustedes. Hermanos llegan antes y se van a un cuartito y se pueden orar por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por la predicación, por el mundo que estamos nosotros rodeándonos. Necesitamos ser una iglesia así, que alguien nos guíe en esas cuestiones también de oración. Hermanos, mientras nosotros nos mantengamos en estas cuestiones, enseñando la palabra de Dios en las enseñanzas de los apóstoles, en la coinonía, en la celebración de la cena del Señor y en las oraciones, dice la palabra de Dios, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso termina esta parte de Hechos. Pero a veces pensamos, cuando vemos esta porción y se ha utilizado esta parte de la palabra de Dios, la han utilizado algunos para decir, no necesitamos evangelizar. El Señor se encarga de añadir a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero acabamos de ver todo lo que hacía la iglesia. Se mantenían en las enseñanzas de los apóstoles. O sea, se mantenían tratando de vivir vidas santas. Se mantenían en coinonía. Eso es expresar el evangelio de manera práctica. Expresarlo con nuestras vidas.
se mantenían en la celebración de la cena del Señor y se mantenían orando. La iglesia hacía algo y entonces Dios añadía los que habían de ser salvos. Pero hermanos, en esto tenemos que acordarnos que en esto de que el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos, nosotros tenemos que ser una iglesia entonces con los brazos abiertos, porque va a haber gente que va a entrar a nuestro círculo, que van a ser nuevos y que tenemos que recibirlos con alegría y con sencillez de corazón. Nuevos creyentes con menos conocimiento que nosotros, les vamos a tener que enseñarlos las partes esenciales de la Biblia, pero otra vez, delante de Dios todos iguales. El Señor nos bendiga, ¿verdad? A través de ser una iglesia así. Busquemos eso en nuestras vidas y busquemos eso también en nuestra congregación. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por este